Bienvenido. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el anexo de operaciones con partes relacionadas y el informe integral de precios de transferencia. Por favor, la siguiente. Vamos a hablar de forma general. ¿Cuándo se creó esto? Esto se creó los precios de transferencia. ¿Y por qué se crearon los precios de transferencia? En el año 2008 más o menos aproximadamente, cuando hubieron cambios a la ley de régimen tributario interno. ¿Bajo qué perspectiva se dieron estos cambios y pensando en qué se dieron estos cambios? Acordémonos que tenemos dos conceptos aquí, que son partes relacionadas y precios de transferencia. Las partes relacionadas, ¿qué es lo que nos habla? Nos habla de todas o todo el conjunto de personas o entidades dentro o fuera del país que estén vinculadas en la participación directa o indirecta de la administración y control de una empresa. Básicamente, si nosotros nos vamos a la Ley de Régimen Tributario Interno, a continuación del artículo 4.3, ahí nos habla qué es y qué entendemos por partes relacionadas. Y nos dice que son las sociedades y las matrices, sus filiales, sus establecimientos permanentes. Nos dice cuando una persona o una sociedad tiene injerencia directa en la toma de decisiones de esa empresa y otros aspectos adicionales. Pero ¿por qué se creó esto? Básicamente era ¿por qué? Porque las empresas vinculadas aquí en nuestro país tenían empresas en paraísos fiscales. Estas empresas de paraísos fiscales era donde se quedaba toda la utilidad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacían las empresas nacionales? Le vendían a la empresa de ellos mismos, del extranjero que estaba en un paraíso fiscal, con la finalidad de no generar las utilidades aquí dentro del país y no pagar impuestos dentro del país. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le vendían a precio de costo y la empresa que estaba ubicada en un paraíso fiscal vendía al país de origen. Claro que nunca llegaba la mercadería al paraíso fiscal, sino que iba directo al país de origen de compra. Entonces, ¿dónde quedaba la utilidad? Quedaba en el paraíso fiscal y no quedaba dentro de nuestro país. Entonces, bajo este criterio, se creó partes relacionadas, donde se dio los conceptos de partes relacionadas, y luego de eso dijeron, muy bien, cuando tengan actividades comerciales con estas empresas que son relacionadas o personas naturales relacionadas para la toma de decisiones dentro de la empresa, ¿sí? Y si superan ciertos montos determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno, tendrán la obligación de presentar el anexo de precios de transferencia. ¿Y qué es el anexo de precios de transferencia? De acuerdo a lo que nos determina, dice, regulan las transacciones entre partes relacionadas para que se ajusten a los valores comparables a los que existirían entre partes independientes. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Que se tiene que generar el principio de plena competencia. O, a su vez, viéndole desde otro punto de vista, es que los precios de transferencia de venta entre partes relacionadas tienen que estar al mismo precio de los mercados internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir en este concepto? Que si existen negocios entre partes relacionadas, o empresas vinculadas o personas naturales vinculadas, los precios tienen que ser los mismos que yo le estoy vendiendo a una empresa común y corriente, que no sea parte de mi círculo de actividad económica. Entonces, si existe aquí unas diferencias a favor o en contra, tendrán que regularse dentro del anexo de precios de transferencia y dentro de los ajustes que se tiene que hacer al estado de situación financiera y al estado de resultados con la finalidad de ajustar a pagar más impuestos o ajustar a lo que corresponda, dependiendo de la necesidad que tenga. Entonces, eso es una parte con el concepto general con lo que se creó esto o por lo que se creó esto. Luego viene el principio de plena competencia, que es lo que estábamos hablando, que son las transacciones entre partes relacionadas deben reflejar condiciones similares a las partes independientes. Cualquier ganancia no obtenida por diferencias entre condiciones estará sujeta a impuestos. Es lo que les decía. ¿Qué quiere decir? Que si yo le vendo, digamos, un ramo de flores, un bonchi de flores, normal